Para comenzar nuestro estudio bíblico, así es que le invito para que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, el Evangelio de Mateo capítulo 28, y hoy vamos a ver el estudio titulado El último mandato de Jesús a sus seguidores, el último mandato de Jesús a sus seguidores. Bueno, ¿y cuál fue este último mandato de nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos? Bueno, dice aquí en Mateo 28, versículos 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, pues este es el mandato, el último mandato que Jesús dejó a sus discípulos. Es decir, formar discípulos es ayudar a otros creyentes a crecer espiritualmente conforme a la palabra de Dios. Hay algunas situaciones que enfrentamos a través de los años en las iglesias, los cristianos, y por un lado pues tiene que ver con que hemos a veces perdido la misión de lo que es la iglesia, que es el objetivo principal, obviamente glorificar a Dios, pero glorificamos a Dios cuando llevamos mucho fruto, cuando estamos haciendo discípulos. Y este problema pues no es nuevo, porque si no aprendemos a mantener el enfoque en Jesús y en la misión que Él nos encomendó como iglesia y como creyentes, pues vamos a hacer muchísimas cosas menos lo que Él nos encomendó, que es la razón de ser de la iglesia y de cada uno de nosotros como cristianos. Busca ahora por favor la carta a los Hebreos capítulo 5, carta a los Hebreos capítulo 5, y como mencionaba, pues este no es un problema nuevo, pero tenemos que resolverlo, tenemos que enfrentarlo y aplicarnos a esta labor tan preciosa y tan vital y urgente que necesitamos hacer como creyentes, todos los creyentes sin excepción. Hebreos 5, del 11 al 13 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, pues hay este problema, y estaba precisamente exhortándoles y pues reprendiéndoles en cierto sentido. Dice: porque después de tanto tiempo ya debisteis de ser maestros, o sea, discipuladores, de estar enseñando la palabra a otros creyentes. Dice: pero pues se han vuelto tardos para oír, o sea, no eran obedientes, no disfrutaban de la palabra de Dios, eran niños todavía en el sentido espiritual, así es que más bien a ellos había que ayudarlos a madurar a través del discipulado. Y la carta de Pablo a los Efesios, por favor, capítulo 4, Efesios 4, versículos 13 y 14, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces de nosotros como creyentes? Bueno, madurar, llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo, y eso es lo que es el plan de Dios, que cada hombre y mujer de Dios crezcamos, maduremos y lleguemos a esa, o aspiremos a esa plenitud de Cristo Jesús en la fe, en la esperanza, en el amor, en la santidad. Bueno, pues es todo un reto, ya que si no estamos creciendo y madurando en la palabra de Dios y como el Señor quiere, entonces nos va a pasar lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces tenemos que entender los cristianos que el enemigo usa estas doctrinas, estos vientos de doctrina, para engañarnos
de la fe, de la palabra de Dios para desviarnos, para desanimarnos, en fin, para mantenernos sin ese crecimiento, sin ese vigor, sin esa llenura del poder del Espíritu Santo. Y cuando un creyente pues no madura, no crece, pues simple y sencillamente no va a llevar fruto. Entonces el creyente tiene que crecer y no debe de tomar como algo natural pues el no llevar fruto, el no tener ya ese carácter que va reflejando el carácter de Cristo, sino que, bueno, se vuelve un creyente fluctuante, siempre un creyente que anda en dos caminos, en dos aguas, alguien que es inestable, ¿verdad? De doble ánimo, como dice Santiago. Entonces, simple y sencillamente no se puede confiar en una persona inestable, en alguien que no es firme, ¿verdad? Firme en la fe, firme en Cristo, bueno, pero eso se tiene que arreglar. Ahora, el punto es formar a los creyentes, formarles con los valores de la palabra, formarles en la plenitud de Cristo, ¿verdad? Porque Él es nuestro referente para todas las cosas de la vida, es Jesucristo. Un discípulo es sencillamente un aprendiz de Jesús, pero alguien que lo que va aprendiendo lo va aplicando. Un discípulo es un seguidor fiel de Cristo Jesús. Y vamos a ver de manera breve en el Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a ver pues brevemente 7 principios, los cuales usó Jesús para formar a la gente. Ahora, estos principios usted y yo los podemos y los debemos de aplicar, no solamente con los creyentes cuando nos reunimos los domingos o entre semana en un discipulado formal, vamos a decirlo así, sino que si usted ya tiene hijos o nietos, ¿verdad? O a su cónyuge, etcétera, usted debe de aplicar estos 7 principios para formar a la gente. ¿Sabe? Uno de los problemas que estamos teniendo hoy por hoy es gente sin formación, sin formación. Pueden tener quizás una carrera, una profesión, y está bien, y eso creo que debe de ser, pero eso abarca solamente un aspecto de la vida, el trabajo, el aspecto laboral, etcétera. Pero el punto es que la formación espiritual, la formación en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, y toda esa formación que refleje la plenitud de Cristo. Ese es el punto. Lamentablemente, a veces nos conformamos como padres y bueno, pues ya los hijos están yendo a la primaria, a la secundaria, en la universidad, etcétera. Bueno, esa es una parte, pero el punto es cómo los estamos formando, porque si no los estamos formando, el mundo los está deformando y los está deformando terriblemente. Ahora, no solamente a los jóvenes y adolescentes o niños, sino también a los adultos que carecen de esta formación, de estas bases, de estos valores que provienen de Dios, y si no los estamos aplicando a nuestra vida, Satanás, el mundo y la carne están atacándonos a todo lo que da, porque estamos ya en una lucha intensa, en una batalla espiritual, en donde el enemigo nos quiere derribar, nos quiere destruir, como el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, no estamos en un juego, la vida es algo real y algo muy serio, y por lo tanto tenemos que asumirla y tomar la perspectiva de Dios y también estos principios a través de los cuales Jesús, por ejemplo, formó a sus discípulos. Él invirtió alrededor de 3 años y medio con sus 12 apóstoles. Bueno, uno como Judas fue desleal y un traicionero, pero quedaron los otros 11 discípulos que siguieron el camino de Cristo Jesús. En esta oración, en donde Jesús está intercediendo al Padre por sus discípulos, vamos a ver entonces estos principios, y comenzamos en el versículo 4, cuando Jesús en su oración, dirigiéndose al Padre, le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Te he glorificado en la tierra, y aquí está nuestra razón de ser, es glorificar a Dios, es decir, enaltecerlo, temer su nombre, exaltarlo, darlo a conocer, ¿verdad? Alabarlo, glorificar el nombre de Dios. Ahora, ¿y cómo lo hizo? Dice Jesús: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, todavía no iba a la cruz del Calvario, entonces, ¿a qué obra se refiere? Bueno, en su obediencia perfecta al Padre, pero se refiere en cuanto a la formación de estos sus discípulos. Jesús entonces invirtió su vida en esos discípulos, y de tal manera que él puede decir: he acabado, Padre Santo, la obra que me diste que hiciese. Muy bien, el primer principio vemos aquí en Juan 17, en el versículo 6, y dice de la siguiente manera: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, este primer principio es el de que Jesús los ayudaba a conocer al Padre, a Dios. Jesús los ayudaba a conocer a Dios. Entonces, nuestra primera responsabilidad como seguidores, como discípulos de Jesús, es ayudar a los demás para que conozcan a Dios. La gente, lamentablemente, no conoce a Dios conforme a lo que dice la Biblia. La gente tiene sus prejuicios, sus ideas, sus formas de pensar y pues lamentablemente muchas veces esa manera de pensar es errada, ¿verdad? No es conforme a lo que la Escritura dice, pero nuestra responsabilidad es compartirles el Evangelio, enseñarles quién es Dios, quién es el Padre, porque está de por medio la eternidad. Está de por medio la eternidad, la vida o la muerte, el cielo o el infierno. Entonces, Jesús los guiaba, obviamente por medio del ejemplo, y les revelaba al Padre, les daba a conocer los atributos, las características del Padre. Entonces, qué importante es que, ahora, si usted tiene hijos o nietos, bueno, pues vea la forma de darles a conocer quién es Dios y dárselos a conocer con el amor del Señor, ¿verdad? No una situación de imposición, de regaño, de discutir, porque eso es contrario, es ore por ellos, ¿verdad? Como vamos a ver a continuación, pero se trata de que ellos vayan conociendo a Dios. Ahora, esto se hace de dos formas, puede ser de manera formal, nos reunimos y les enseñamos la Escritura, y la otra manera que también es efectiva y muy poderosa es de manera informal, en el transcurso de la vida, aprovechamos las distintas experiencias para mostrarles quién es Dios, su fidelidad, su amor, su santidad, su justicia, etcétera, los atributos del Señor. Así es que Jesús los ayudó a conocer a Dios. ¿Qué tanto está usted ayudando a conocer a otros creyentes, o a su familia, o a sus amistades, quién es Dios, el Dios verdadero, el Dios que nos muestra la palabra del Señor? Entonces, en segundo lugar, Jesús les enseñaba, otro principio, les enseñaba precisamente la palabra de Dios, ¿verdad? Dice aquí en Juan 17, en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Tenemos que enseñarles a los demás. Ahora, y ojalá que usted ya tenga a alguien a quien está discipulando o alguien a quien está próximo a guiar a los pies de Cristo, pero el punto es enseñe la palabra, enseñe lo que dice la Escritura, porque la Biblia es el fundamento, ¿sabe? Hay tantísimas ideologías, corrientes de pensamiento, de filosofía, de humanismo, la cultura que está en un caos y en un decaimiento. Entonces la gente no está teniendo los valores verdaderos y fundamentales, ¿verdad? Y nos está pasando lo que dijo Jesús en su parábola sobre los dos edificadores, dos personas que edificaron su casa, uno sobre la roca, que simbolizan los principios firmes de la Biblia, y otro edificó su casa sobre la arena. Y Jesús dijo en esa parábola que sobre esas casas vinieron tempestades, una gran lluvia, un huracán, y la casa que estaba fundada sobre la roca prevaleció. Pero la casa de aquel que construyó sobre arena fue destruida, como hemos visto lamentablemente, ¿verdad?, en estas semanas acerca de estos tremendos huracanes, en fin. El asunto es que la vida es hermosa, pero es difícil también. Y cuando vienen las pruebas, y cuando vienen las vicisitudes, y cuando llegan las tormentas, ¿cuál es nuestro fundamento para permanecer firmes? Para no dejarnos quebrantar, ¿verdad? De tal manera que pensamos que ya no hay esperanza. Bueno, ¿qué nos da esperanza, fortaleza y esa perseverancia para seguir adelante? Las promesas de nuestro Dios, su fidelidad, las enseñanzas que tenemos en la Escritura y cómo Jesús nos enseña a sortear precisamente esos desafíos, esas situaciones que en un momento dado u otro, pues todos tenemos que enfrentar, todos las vamos a enfrentar. El punto es que podemos vencer si estamos
firmes. Si Jesús es nuestra ancla, si sus promesas son una realidad de nuestra vida, y eso es a través del discipulado. Entonces Jesús les ayudó a conocer a Dios, Jesús les enseñaba la palabra de Dios. En tercer lugar, Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos. Aquí hay un elemento muy importante que a veces lo descuidamos, no le damos importancia porque no le damos la prioridad, no le vemos el valor, no le vemos para qué es importante. Pues es fundamental, porque si no oramos, estamos pues dando a entender que somos autosuficientes, que no necesitamos ni la guía, ni la fortaleza, ni la ayuda de Dios. Cuando alguien no ora, pues como dice Isaías, la vida se va marchitando, porque lo único que trae esa vitalidad y esa esperanza y esa paz viene a través de la oración, de depender de Dios, de confiarle a Dios todo, como vimos la semana pasada, buscar la voluntad de Dios en todas las decisiones que hagamos, y eso lo hacemos comenzando con la oración, reconociendo que no somos capaces, reconociendo que no lo sabemos todo, reconociendo que nos equivocamos, reconociendo que solamente Dios es sabio, es todopoderoso y quiere además efectivamente ayudarnos y bendecirnos. Entonces Jesús oraba por ellos. Fíjense, si Jesús vio la importancia de orar, de interceder por sus discípulos, le pregunto, ¿por quién está usted intercediendo? Debemos de interceder constantemente. Usted es casado, por su cónyuge, por sus hijos, por sus familiares, por sus nietos, por sus compañeros, por tus amigos en la escuela, etcétera. Pero orar para que estén en el Señor. Así es que Jesús oraba para que ellos vivieran en el gozo del Señor, para que ellos adoraran a Dios, para que estuvieran en la voluntad del Señor. Juan 17:15 dice aquí que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que orar para que Dios, al interceder por ellos, y obviamente también orar nosotros, por cada uno de nosotros, pedirle a Dios que nos fortalezca en medio de las tentaciones, para que no caigamos, para que no nos dejemos vencer, ¿verdad? Sino que podamos ser fieles y que a pesar de los problemas, de las presiones, sigamos creciendo. Dijo Jesús: Padre, guárdalos del mal, porque las tentaciones están al por mayor y no podemos descuidarnos. En un momento dado podemos ceder a tal o cual tentación. En un momento dado podemos comenzar a dudar de Dios, de su bondad, de su fidelidad. En un momento de descuido podemos pensar que los demás caen excepto nosotros. Y como dice también la Escritura, el que piense estar firme, mire y no caiga. Entonces tenemos que orar por los demás, por esos discípulos, por esos creyentes. Tenemos que orar. Juan 17, versículo 20. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, orar para que, y él oraba, Jesús oraba para que sus discípulos que eran tan diferentes, ¿verdad? Bueno, pues Jesús logró amalgamarlos, ¿verdad? Para que fueran uno a pesar de sus diferencias, de sus diferentes temperamentos y caracteres y costumbres. Bueno, ellos lograron, por esa intercesión y por el ejemplo de Jesús, amarse mutuamente. El amor es algo indispensable en la formación del carácter de un discípulo. Solamente el amor puede echar fuera el temor, solamente el amor de Dios puede ayudarnos a vencer las tentaciones, los rencores, las amarguras. Solamente el amor de Dios. Ok, en cuarto lugar, Jesús les transmitía o infundía su carácter. Él era el ejemplo. Por eso dice en Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces Jesús les compartió, les transmitió su gloria. La gloria de Dios es su carácter, es su naturaleza,
es lo que Dios es, un Dios glorioso, es su ser mismo. Entonces cuando Jesús les dice, yo les he dado la gloria que me diste, les está diciendo, estoy poniendo en ellos mi carácter, mis cualidades. Entonces es importante que cuando estemos formando a los demás, pues les transmitamos el carácter de Cristo. Es todo un reto y eso es posible solamente por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. No hay otra forma. Pero la gente, los jóvenes, adolescentes, niños, etcétera, tienen que pues ver en nosotros, aunque no van a ver nunca la perfección aquí en nosotros, pero sí tienen que ver integridad, humildad y generosidad, porque así fue nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí con sus discípulos. Entonces la meta es crecer en el carácter y en la semejanza de Cristo Jesús. ¿Qué tanto están creyendo, están siendo transformados en su carácter aquellos a quienes estamos ministrando, sirviendo, discipulando? Bueno, comenzando por si no estamos discipulando a nadie, pues hay que cambiar eso, pero ya, ¿verdad? Si alguien está solamente asistiendo y como espectador, pues no va a crecer mucho, con que vaya solamente una vez a la iglesia es necesario, tenemos que hacerlo, sí, pero tenemos que estar ocupados formando a otros en el discipulado, en la semejanza de Cristo. Tenemos que comenzar y ya tenemos que hacer a un lado todo pretexto, toda justificación, queridos hermanos, porque no hay pretexto para no estar formando a alguien en el camino del Señor. Simplemente no lo hay. Si no lo estamos haciendo es porque no queremos o no queremos pagar el precio o andamos en el mundo o en fin, ¿verdad? Pero eso ya se tiene que corregir. En quinto lugar, Jesús dice en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, o sea, Judas, para que la escritura se cumpliese cuando estaba yo con ellos en el mundo. Necesitamos estar con alguien o con algunos hermanos, personalmente uno a uno, uno a dos, en un pequeño grupo de vida en las casas, etcétera, o en los domingos en el templo, pero tenemos que estar con alguien en el aspecto de que estamos invirtiendo nuestra vida en Cristo, en ese creyente o en esos creyentes. Ahora, pero el punto es proteger el crecimiento espiritual de esos hermanos. Por eso dice Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. O sea, yo los cuidaba, yo los protegía espiritualmente. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos tenemos la propensión, aunque somos convertidos y nacidos de nuevo, pero esa antigua naturaleza que aunque ya ha sido crucificada y ha perdido su dominio sobre nosotros, aún todavía tiene esa tendencia de llevarnos hacia las cosas del mundo, hacia la carne interna, hacia cientos de distracciones para desviarnos de la fe de nuestro Dios poderoso. Entonces hay que proteger el crecimiento espiritual de esos creyentes porque si no, hermanos, no todos tenemos la misma madurez o firmeza. Entonces hay que estar al pendiente de esos creyentes. Y en penúltimo lugar, Juan 17:18 dice aquí, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos que congregarnos, sí, pero no podemos estar recluidos en un convento, en un monasterio o en un templo. No, tenemos que salir, nos reunimos para adorar a Dios, para tener comunión con los hermanos, para ser fortalecidos con la palabra del Señor, con la predicación, etcétera. Pero terminando esa celebración dominical o culto, salimos, regresamos al mundo para alumbrar, para resplandecer con la luz de Jesucristo y predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Entonces Jesús dijo, como el Padre me envió al mundo, así yo los envío. Es decir, somos enviados. Es un punto muy importante que durante la semana, mientras realizamos nuestras labores cotidianas, mientras vamos por el mundo, estamos haciendo discípulos, guiando a la gente a Cristo y ayudándoles también en su crecimiento espiritual. Bueno, y por último, Juan 17:19, y por ellos yo me santifico, dice Jesús, yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús fue un modelo de compromiso. Él asumió un compromiso precisamente por los discípulos, porque invertir nuestra vida en otros creyentes requiere un buen compromiso. Es como cuando usted está educando a un niño, ¿verdad? Un hijo. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, sacrificio, amor, etcétera, porque solamente así se forma y no se malforma a la gente. Entonces, tenemos que asumir un compromiso, ¿verdad? Y tenemos nosotros que comprometernos con Dios, amarlo. Tenemos que comprometernos a amar a los demás, compañerismo. Tenemos que comprometernos nosotros en crecer en semejanza a Cristo, el discipulado. Tenemos que comprometernos en servir, ser siervos, ser servidores. Y tenemos que comprometernos en cuanto a compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Bueno, pues con esto concluyo y que Dios nos ayude, queridos hermanos, a poner manos a la obra y ya comenzar a interceder, si es que no lo habíamos hecho, para que Dios nos permita compartir su palabra con valentía, con osadía, con sabiduría, guiar gente a los pies de Cristo, lo cual hace el Espíritu Santo, nos usa a nosotros, pero es quien convierte a la gente, y ayudar a esos creyentes a que crezcan, a que maduren en la fe, a que maduren en la esperanza, en el amor, en ese compromiso para con Dios y para con los demás. Bueno, pues que Dios los bendiga y solamente recordarles que vamos a tener bautismos, Dios mediante, el domingo 10 de noviembre, pues ya estamos cerca, así es que si usted no se ha bautizado, pues le invitamos para que se acerque y le indique a nuestra hermana Marilena Gutiérrez que usted quiere prepararse para el bautismo. Entonces será el domingo 10 de noviembre, ya dentro de 3 domingos más o menos, así es que estamos a muy buen tiempo para prepararle. Y Dios mediante nos vemos la próxima semana, a las 7, miércoles a las 7 de la noche en vivo, y luego esta transmisión la suben a YouTube. Y ojalá que si ha sido de edificación esta enseñanza, compártala con los demás y queridos hermanos, pues a compartir el Evangelio, pero con carácter de urgente. Bueno, Dios les bendiga y hasta luego.